el discurso de Ricardo Monreal en lo que hace a que la Guardia Nacional es que se adelanta. Ni siquiera se ha votado esta reforma constitucional y ya está lamentando que no existen los votos suficientes. Algo huele mal. Quiere que el debate se prolongue durante varios meses. Ricardo Monreal no es el dueño del Senado. Tendría que dejar correr la votación. No puede hablar en nombre del PRI. Podría pensar que hay un juego detrás del propio Alito. Le ha reconocido a Ricardo Monreal como un muy buen interlocutor. Ya sabían de este escenario, lo tejieron, sabían que no iba a pasar la reforma constitucional. Se trata de salvarle el pellejo a Alejandro Moreno Cárdenas. El único que va ganando es el presidente del PRI. Ya obtuvo de regreso la comisión de gobierno. Ha frenado su desafuero y unimos los elementos que andan sueltos. Pareciera que le pidieron a alguien, no sé exactamente quién, enfriara el tema de Alito en tanto se daban estos debates y luego se abre la posibilidad de acercamiento con Morena. Quizá es todavía un juego más perverso. Si algo le preocupa es su destino particular. No es cosa menor que el ejército tenga que regresar a las calles cuando no hay condiciones de seguridad mínima. Que nos digan los conservadores del PAN cuál es la alternativa en el corto plazo. No hay alternativa, porque quienes sacaron al ejército y a los marinos están muy preocupados por los derechos humanos, que llaman una militarización. Están muy interesados en que le vaya mal al presidente López Obrador, si eso implica que le vaya mal al país. La violencia verbal de Lili Téllez, yo lo que celebro, toda esta verborrea de Lili Téllez se reduzca a besos. Hay que recordar cuando le pegaron a Vicente Serrano. Entonces, celebrar que no hubo una violencia física. Vicente lo hizo bien porque tampoco cayó en provocaciones. Le doy la más cordial de las bienvenidas al periodista Jorge Armando Rocha, que ya se encuentra aquí con nosotros en Sin Máscaras. Querido Jorge, ¿cuánto tiempo? Qué bueno que ya estés aquí con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Un placer, estimado. Muchas gracias por la invitación. Siempre un honor conversar contigo, con la audiencia. No, y permíteme felicitarte también por estas nuevas incursiones en los canales del Estado público, ahí con nuestra querida Azul, a la cual también le enviamos un fuerte abrazo, y creo que es necesario también ese espacio informativo en donde se analiza la mañanera una vez que finalice. No se lo pierdan, por supuesto, ese espacio que está disponible dentro de SPR. Querido Jorge Armando Rocha, vámonos directo a la información y al debate y al análisis en torno a Ricardo Monreal. Ricardo Monreal ha tenido un cambio abrupto de actitud después de estas reuniones que ha tenido con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. Se abstuvo de votar en torno a la Guardia Nacional cuando él, a través de filtraciones de estudiantes de la UNAM, se supo que él estaba en contra, y ahora estoy leyendo justamente tu cuenta de Twitter, un tuit bastante interesante en el cual revelas que algo anda mal en torno a Ricardo Monreal, ya que dice que no se cuenta con los suficientes votos para alcanzar la reforma constitucional. ¿A qué está jugando Ricardo Monreal, Jorge? Pues es la interrogante, estimado Manuel, porque si uno analiza el discurso de Ricardo Monreal, además de su abstención que tuvo en lo que hace a que la Guardia Nacional formara parte formalmente de la Sedena, si nosotros analizamos lo que está sucediendo ahora, es que se adelanta. Ni siquiera se ha votado, porque el proceso legislativo indica que primero va a la Cámara de Diputados, en este caso, ni siquiera se ha votado esta reforma constitucional y ya está lamentando que no existen los votos suficientes. Yo creo que Ricardo Monreal podría hablar en todo caso, y tengo mis dudas, en nombre de la bancada de Morena y de, en todo caso, también los aliados del Verde y del PT, pero no podría hablar en nombre del PRI, no podría hablar en nombre del PAN y de MC. Entonces, ya desde ahora, y por eso sostengo que algo huele mal, apesta, pues, desde ahora Ricardo Monreal sale a decir, lamentablemente no tenemos los votos para esta reforma en el Senado, sugiriendo quizá que ni siquiera la pongan a consideración en estos tiempos. Quiere que el debate se prolongue durante varios meses. Lo más importante es que en todo caso se lleve al Pleno y ahí que cada quien responda en función de sus propias agendas, pero que también le respondan al pueblo de México. Insisto, algo huele mal porque estamos observando que en la Cámara de Diputados va a pasar esta reforma constitucional. Sin embargo, pues Ricardo Monreal no es el dueño del Senado, no es presidente del Senado siquiera.
aunque él se siente el dueño, amo y señor de esa instancia legislativa, desde mi punto de vista, en todo caso, tendría que dejar correr la votación y ya después entender lo que está sucediendo. No se puede anticipar, no puede hablar en nombre del PRI. O sea, es una falta de respeto a los priistas, pero pues hay que estar al pendiente, insisto, algo huele mal. Al final del día, esto que nos dices, estimado Manuel, es muy interesante. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, es un gran operador político y no nos queda duda que después de esta abstención y sobre todo de esta actitud que lo puso al filo de la ruptura con Morena, el presidente López Obrador se enojó mucho con Ricardo Monreal, lo hizo ver en la mañanera. Bueno, el secretario de Gobernación pareciera que le está apretando la tuerca y le está dando un giro a la actitud de Ricardo Monreal. Pero no hay que confiarse, yo creo que es un político hábil que en todo caso está planeando o planteando el terreno de un impas legislativo. Es decir, como no tenemos los votos, no lo vamos a llevar al pleno, lo cual sería terrible, y que sean los legisladores los que se pronuncien, no Monreal en nombre, insisto, incluso de la oposición, o ya que nos diga que también es amo, dueño y señor del PRI, del PAN, del PRD y de MC allá en el Senado. Pues de esos grupos parlamentarios, quién sabe, querido Jorge, pero del Senado, tú ya lo decías, no es presidente del Senado, ese es Alejandro Armenta, quien pues en estos momentos muchos analistas los ven como un alfil de Ricardo Monreal, pero si sumamos todavía eso, es el presidente de la Junta de Coordinación Política, es el coordinador del grupo parlamentario mayorista en la Cámara de Senadores, o sea, Monreal es Palpatine, tiene un gran control en gran parte de la estructura del Senado de la República. Y básicamente ya esta estrategia de voy a negociar, voy a ponerme al tú por tú con el gobierno federal, con la Cámara de Diputados, hace mucho contraste cuando ni siquiera se efectúan, como tú bien mencionas, las votaciones y ya anda adelantando que no se va a conseguir los votos. Pues otra vez vamos a las mismas de que se acercan representantes del gobierno federal para decir, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué quieres? ¿Qué ocurre? Porque como tú bien mencionas, pues ya hasta los priistas andan sintiéndose muy cómodos con Ricardo Monreal, lo ha dicho el propio Alejandro Moreno Cárdenas. Monreal parece más priista y más opositor que Miguel Ángel Osorio Chong, que ahí ya no sé quién es el más agraviado, si Chong o Monreal. ¿Qué piensas, querido Claro. Jorge? No, esto es muy interesante porque además se presta a varias conjeturas. Por ejemplo, si uno es perverso, podría pensar que hay un juego detrás del propio Alito, presidente del PRI y diputado federal. Hay que recordar que Alito en su momento le ha reconocido a Ricardo Monreal como un muy buen interlocutor. Le habla de una forma, pues no solo de respeto, sino yo creo en términos como si fueran aliados políticos. Y si uno es perverso, la pregunta es, ¿ya sabían de este escenario? ¿Lo tejieron Alito y algunos otros? Y esto lo planteo como conjetura y en el juego de los disfraces de la política mexicana, muchas cosas son posibles y nosotros no somos ingenuos. Y planteo este escenario. Sabían que no iba a pasar la reforma constitucional, que en todo caso, sí en la Cámara de Diputados y no en el Senado, hubo un cálculo previo. Al final del día, se trata todo esto simplemente de salvarle el pellejo a Alejandro Moreno Cárdenas, porque hasta ahora, en este debate, el único que va ganando es el presidente del PRI. Para muchos de nosotros, hay que reconocer que sin duda es un hombre autoritario, perverso, que hay elementos que nos llevan a pensar de una corrupción impresionante, pero no podríamos menospreciar esta habilidad política, porque en todo caso sabían que iba a proceder esta reforma en la Cámara de Diputados y esto implicaría que Alito pudiera avanzar en su propia agenda. ¿Y de qué estamos hablando? Cuando menos ya obtuvo de regreso la Comisión de Gobierno, la cual preside. Y pues tampoco veo que la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados, después de esta postura de Alito de apoyar la reforma que prolonga la estancia de los militares en las calles, pues yo no veo que vayan ahora con un ánimo de proceder en contra de Alito y quitarle el fuero.
insisto, aquí hay que analizar las cosas con detenimiento, hay que hilar fino, y si nos vamos con calma, el que va ganando, insisto, hasta ahora es el propio Alito, tiene de regreso la Comisión de Gobierno, seguramente ya le puso una tranca, seguramente ha frenado su desafuero, pero a sabiendas de que si iba a entrampar esto en el Senado de la República, pues entonces sería una simulación absoluta, y hay que estar atentos a lo que suceda, quizás hasta una negociación previa de no te preocupes, mira. ¿Sí ves una negociación, Jorge? O sea, se cancelaron prácticamente los audios del martes del Jaguar, se paró, pues, salió Ignacio Mier a decir que iba a tardar un montón lo de la sección instructora, Alito apoyando el tema de la Guardia Nacional, o sea, ¿sí ves una negociación? ¿Sí se salvó a Alejandro Moreno Cárdenas? Pues yo creo que esto que planteas son elementos como cuando uno dice, es que le hace como pato, se mueve como pato, pues es un pato, ¿no? Y en todo caso, sí, creo que si tejemos fino y unimos los elementos que andan sueltos como piezas de rompecabezas, pues en efecto, o sea, pareciera que le pidieron a alguien, no sé exactamente quién, porque esa información podría ser un buen trabajo periodístico, le pidieron a la gobernadora Laida Sansores de Campeche que cuando menos enfriara el tema de Alito unas semanas, unos días, en tanto se daban estos debates, eso por una parte, y luego se abre la posibilidad, esta ventana de oportunidad de acercamiento con Morena, pero insisto, quizá es todavía un juego más perverso tejido por el propio Alito, porque sin duda, si algo le preocupa a Alejandro Moreno Cárdenas, es su destino particular, no el del PRI. Ha utilizado al partido como un vehículo. Hay que recordar, por ejemplo, estimado Manuel Audiencia, que en las campañas priistas pasadas para las gubernaturas, a sabiendas de que iban a ser barridos, iba Alito a los estados y se colocaba incluso por delante del candidato o de la candidata del PRI, o sea, estaba plenamente en campaña y el desafuero le frenaba sus intenciones. Él ha manejado al partido como si fuera simplemente un vehículo particular y eso le ha generado muchos costos y creo que por un lado este ánimo de Alito de seguir avanzando y seguir estando vigente, a ver, es que Alito no le alcanza para embajada en cualquier otro país, ¿no? O sea, no es Carlos Joaquín, que ahora se va a Canadá, no es Quirino Ordaz, que ya se fue a España, no es Aiza González, su paisano de Campeche. Alito alcanza representación diplomática, pero en el reclusorio norte, estimado Manuel, ahí alcanza embajada. Entonces, claro que le preocupa mucho el país y yo no tengo duda que haya puesto este elemento de negociación en la mesa y pareciera que alguien compró ese boleto, alguien dijo, bueno, al final del día hay que recordar, lo ha dicho el presidente del observador, lo más importante de la 4T es el proyecto y entonces sí son reformas trascendentales, le preocupa mucho al presidente todo esto y tiene razón, no es cosa menor que el ejército tenga que regresar a las calles en el 24 cuando no hay condiciones de seguridad mínimas. El propio gobernador priista de Oaxaca, Alejandro Murat, sin ser simpatizante claro de la 4T, dice, a ver, ¿cuál es la alternativa en el corto plazo? Que nos digan los conservadores del PAN, ¿cuál es la alternativa en el corto plazo? No hay alternativa. A ver, han utilizado al ejército desde los tiempos de Calderón claramente, y hay que recordar que los grandes operativos en este país, capturas de capos de la droga, de delincuentes de altos vuelos, ¿quién ha estado involucrado detrás de estas capturas? Elementos del ejército y de la marina, o sea, los han utilizado. Si es la doctrina de la hipocresía, porque quienes sacaron al ejército y a los marinos, ahora resulta que en este juego de disfraces están muy preocupados por los derechos humanos. No son los que se la pasan diciendo que los derechos humanos son para los humanos y no para las ratas. No son los de los spots de mano dura, cueste lo que cueste, caiga quien caiga. Y ahora resulta que son los que están bien preocupados
por esto que llaman una militarización. En el fondo, están muy interesados en que le vaya mal al presidente López Obrador, sin importarles si eso implica que le vaya mal al país. Pero si me dices, ¿ves una negociación? Sí veo una negociación. ¿Qué elementos periodísticos? Sería muy bueno hacer un reporte, tener ¿no? los testimonios de viva voz. Creo que por lo pronto no se lograría, pero estos elementos públicos manifiestos sí nos hacen pensar que en efecto ha habido una negociación que hay que esperar, de pronóstico reservado, porque insisto, hasta ahora el único que va ganando es Alito. Correcto, querido Jorge Armando. A riesgo de plagio de Mañanera 360, de postre, querido Jorge Armando, el tema de Lili Téllez y Vicente Serrano. Al final de cuentas, caray, ¿por dónde le entramos, estimado Manuel? No, bueno, pues interesante. Yo lo que te diría, lo primero que tendría que decir es festejar el hecho de que la violencia verbal, por ejemplo, de Lili Téllez, esta senadora panista, hay que recordar que constantemente escribe, López Obrador es un violador serial de la Constitución, tiene mucha estridencia para expresarse. También en su momento, recordar que amagó a López Obrador que si asistía a la ceremonia de premiación hacia la senadora Ifigenia Martínez, que le iban a dar esta medalla a Belisario Domínguez, pues iba a enfrentar al presidente. Entonces, yo lo que celebro, en todo caso, es que la estridencia, toda esta verborrea de Lili Téllez, se reduzca a besos y no pase de ahí, estimado Manuel, porque si estamos en tiempos de definiciones, en tiempos en donde los ánimos se exacerban y de pronto eso que sucede en las redes sociales se traslada a la violencia. Hay que recordar cuando le pegaron a Vicente Serrano en un restaurante en Arts, Héctor Suárez, ¿no? Gomis, el pelón Gomis, que le rompió los lentes, incluso ahí entiendo una denuncia. Entonces, primero celebrar que no hubo una violencia física, porque algunos podrán decir, que si alguien se acobardó o no se acobardó, pues yo creo que no es lucha libre, estimado Manuel, es un debate público abierto que debe ser frontal, pero que no pase a la violencia. Es lo primero que tendría que celebrar. Ahora, Lili Téllez tratando de llevar agua a su molino, me llama la atención que constantemente, bueno, pues critica desde una perspectiva clasista, racista. A ver, olvida que ella es hechura del obradorismo, aunque le moleste. En términos políticos, ella no existía. Le ofrecen la candidatura, se desvive en su momento por López Obrador en campaña diciendo, este señor nos ha convencido, por ahí está el video, si quieres te lo paso para que lo reiteres una y otra vez, porque Lili Téllez, la misma que hoy dice, es que ese señor López Obrador jamás ha trabajado y por eso no sabe de economía, y yo sí he trabajado, que me explique qué complejidad tiene estar ahí en el Senado, nada más tirando expresiones sin fundamento. ¿Qué trabajo es ese? Pero bueno, ella se le olvida de dónde viene y está a la vista de todos, estimado Manuel. También creo que la gente pues no es tonta, tú sabes cuáles han sido las reacciones y creo que al final del día Vicente lo hizo bien porque tampoco cayó en provocaciones. Me parece que hay que ser elegantes, caballeros, incluso hasta en la estridencia. Déjame te cuento una anécdota reciente, estimado Manuel, que por cierto fui a la Plaza Arts por ahí, que tenía una comida, un desayuno, lo que fuera. Estaba caminando y una persona baja el vidrio de su automóvil y me grita, oye, ¿tú qué haces en esta plaza? Si es muy fifí para ti. Entonces estamos con estas constantes provocaciones y yo creo que pues no vale la pena entrar ahí en una confrontación verbal ni mucho menos y muchos de los que tenemos una postura clara de izquierda desde años atrás, sabemos que es un tema de convicciones. Ahora, son los debates, es la democracia. Por ejemplo, estimado Manuel, Reforma hoy en su primera plana dice, imponen al ejército, pues no hay imposición, es una decisión en todo caso del Congreso mayoritaria. ¿Cómo funcionan las democracias? Pues con el voto
de las mayorías. Las mayorías son las que deciden en las urnas quién nos va a gobernar, tanto en la presidencia como en el caso del Congreso. ¿Y cómo funcionan los congresos? Pues las mayorías pueden sacar leyes secundarias de manera simple, constitucionales de forma calificada, 2/3 partes. Entonces, en todo caso, si se aprueba la prolongación de los militares en las calles, no es producto de una imposición, sino es producto de la democracia. Pero a veces lo que no nos gusta, decimos, ¡ay, es imposición!, ¿no? Pero bueno, hay que convivir con esto y que el debate sea muy duro, muy lúcido, pero sin pasar a la violencia, estimado Manuel. Correcto, querido Jorge Armando. Ahorita que dijiste que ella sabe mucho de economía, pues yo creo que es de las que explica el comunismo con vacas, ¿no? Entonces, no hay mucha esperanza, no hay mucha esperanza por ese lado. Querido Jorge Armando, te agradezco mucho tu tiempo, tu presencia aquí en Sin Máscaras a través de los Reporteros MX. Qué bueno que nos hayas tomado la llamada y que estés aquí con nosotros. Hay que decirle a toda la gente en dónde te podemos seguir, sobre todo en las mañanitas ahí en SPR. ¿En dónde te podemos seguir, querido Jorge Armando? Estimado, así, en Twitter estoy como @rochaperiodista, también en Facebook, en YouTube, estoy haciendo como una breve pausa, ya espero recuperar también la actividad cotidiana. Ya saben que con este nuevo proyecto en SPR, pues de pronto hay que ajustar las agendas, pero bueno, ya vamos a retomar lo del canal de YouTube. Ahí estoy como Jorge Armando Rocha, y en Canal 14, que se maneja bajo el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, estamos después de las mañaneras, en la mañanera 360, de lunes a viernes, y vamos a seguirle. Afortunadamente, no es por presumir, Manuel, pero nos está yendo muy bien de audiencia en el Canal 14, estamos. Y la gente dice, pues, es que si uno observa otros canales, andan, ya sabes, en el puro golpeteo, o sea, hasta por estrategia de mercadotecnia, estimado Manuel, hasta por estrategia de Ciro Gómez Leiva no vas a estar hablando, Jorge, ¿eh? No, pero bueno, entonces ahí estamos en Canal 14 con las mañanas 360, y bueno, pues un placer, Manuel, las veces que me invites yo con mucho gusto. Te mando un fuerte abrazo y abrazo a la audiencia. Muchas gracias, querido Jorge Armando. Jorge Armando Rocha hablando con nosotros sin máscaras. Continuamos.